Abimael Guzmán, quizás el criminal más temido de la historia del Perú, hizo y deshizo vivo, pero siguió haciendo de las suyas hasta después de muerto. Guzmán fue el fundador y máximo líder de Sendero Luminoso, que aterrorizó al país hasta su captura en el 92. Como murió en plena pandemia, no se supo la odisea que se vivió en ese país con su cadáver. José Monsalve y la insólita suerte del cuerpo del peor terrorista peruano de todos los tiempos. Mataban a pedradas, mataban a cuchillazos, y quemaban a la gente. Había violaciones sexuales indiscriminadas. El uso del machete, es decir, se usaban las armas rudimentarias que se usaban en el campo, ¿no? La mayoría de integrantes de Sendero Luminoso eran también personas de la sierra. Entonces, con las mismas herramientas con las que trabajaban, vivían, construían o peleaban, con esas mismas herramientas mataban a las personas, ¿no? Los jóvenes quizá no han oído hablar de Sendero Luminoso, pero para los adultos y mayores el nombre de este grupo guerrillero es sinónimo de barbarie. El 84 fue el año más mortífero, murieron más de 5.000 o 6.000 personas aproximadamente, y en total, hasta el año 2000, murieron, según la Comisión de la Verdad, alrededor de 70.000 personas, de las cuales un poco más de la mitad murieron a manos de Sendero Luminoso. Abimael Guzmán fue el fundador y máximo líder de Sendero Luminoso, y en Perú decir Abimael Guzmán es como decir en Colombia Pablo Escobar. Tal como lo explica Ricardo León, editor del diario El Comercio en Lima, se trató de una guerrilla monolítica cuyo accionar sanguinario avanzó desde la provincia hacia el centro del país. Sendero Luminoso nunca tuvo muchos integrantes, fueron en su mayor momento no más de 5.000 o 6.000. Y en lo que se considera su gran error fue que siempre hubo una cúpula. Eran Abimael Guzmán, su entonces esposa Augusta Latorre, la que después fue su segunda esposa, que es Eleni Parraguirre, y un comité central muy pequeño. Nunca hubo una línea de sucesión. Entonces, eso hizo que cuando cayera Guzmán, se quedó descabezado el grupo. Guzmán fue un hábil profesor de filosofía que logró mantenerse en la clandestinidad por 12 años, pero no en la selva. Él estuvo casi siempre en Lima. Él pasó una temporada corta en Ayacucho, primero cuando fue profesor, luego cuando encabezó los primeros grupos senderistas, y después se refugió gran parte de su trayectoria, curiosamente, en Lima. ¿Por qué en Lima? Porque era donde menos lo iban a buscar. Desde la clandestinidad y muy cerca del centro del poder, Guzmán daba guerra como esos generales que le dicen a su tropa, animémonos y vayan. Mandaban al matadero a los mandos medios, que eran de la sierra. Abimael Guzmán nunca estuvo al frente de una columna en alguna acción armada. De hecho, hay quienes dicen que nunca agarró un arma. Es probable que ni siquiera él haya ejecutado alguna vez a alguien, ¿no? Él era el líder o el ideólogo, más no el ejecutor, ¿no? Apoyo urgente aquí a Canal 2, Avenida Salaberry, personas heridas. Perú estuvo en jaque y ensangrentado por más de una década, así que la detención de Guzmán en 1992 fue rotulada como la noticia del siglo. Capturado en el segundo piso de la casa ubicada en la urbanización Los Sauces. Cuando ocurrió la captura, Ricardo era un niño de 10 años. Hoy es un reputado periodista de 40, experto en el conflicto peruano. Empujaron la puerta, hubo un leve forcejeo con una de las mujeres que lo custodiaba, Abimael Guzmán, y llegaron donde estaba él. Le dijeron, bueno, está usted detenido. Solamente dijo, bueno, cálmese, tranquilos, está bien. Y luego empezó ya con su perorata, ¿no? Me detendrán a mí, pero las ideas siguen. El encarcelamiento del terrorista fue explotado mediáticamente por el entonces presidente Alberto Fujimori ante esta compleja coyuntura y su mano derecha, Vladimiro Montesinos. ¿Es usual que a los presos les pongan vestido de rayas? Nunca. Se usaba a unos presos importantes, se les empezó a poner traje de rayas, pero la escenografía de la reja que soldada a la pared, si te fijas, y con un telón que cayó, eso fue idea de Montesinos, ¿no? Guzmán dijo que su caída fue apenas un recodo, pero en realidad fue el acabose. Lo sentenciaron a cadena perpetua en un juicio exprés. Ese proceso resultó anulado, pero en un segundo juicio recibió la misma sentencia él, su mujer y otros senderistas que cayeron en el mismo operativo. ¿La esposa? Esa es la esposa. ¿Y ella sigue purgando cadena perpetua? Ella perpetua. está todavía presa, sí. Así pasaron casi 30 años en que Guzmán estuvo confinado en una celda de 2x2. 3 décadas en las que casi todo mundo lo olvidó
al punto que cuando falleció nadie en Perú estaba preparado y a Ricardo le correspondió un rol singular. ¿Cuándo fue la muerte de Abimael, Ricardo? Abimael Guzmán muere la mañana del 11 de septiembre del 2021, un día antes de que se cumplieran 30 años de su captura. Él estaba en la base naval del Callao, esta es la portada del diario, muere el mayor genocida de la historia del Perú. A partir de este punto la historia se torna delirante. Esta es una de las últimas imágenes de Abimael Guzmán vivo. 29 años preso y no teníamos previsto que efectivamente un día se iba a morir y que había que preparar una edición especial. Fue un suceso notable, un suceso grande para el país. Se moría nuestro mayor enemigo. En plena pandemia del COVID, Perú supo que su mayor enemigo había muerto y todo mundo quedó frío. Nadie sabía qué hacer con el cadáver. Ahí empezó un largo y tedioso debate de ¿y qué hacemos con el cuerpo? Un debate nacional. Un debate nacional a nivel mediático, a nivel de la televisión, y el debate empezó a crecer. No había un protocolo establecido para cabecillas terroristas en prisión. No se le podía entregar a la familia, o sea, sí se le podía haber entregado a la familia, pero él no tiene familia. Su único familiar es una mujer que también está presa por delitos de terrorismo. Ajá. Entonces la primera idea fue, bueno, enterrémoslo en un cementerio y ya. Pero ya ha habido aquí casos de entierros de terroristas que luego se convierten en lugares de culto. Peregrinación. Sí. El debate fue tal que alguien propuso arrojar el cuerpo al mar y otros dijeron que no porque eso sería contaminar el océano de terror. La siguiente decisión fue, desaparecerlo sin más, ¿no? Al ejemplo Bin Laden, por ejemplo, ¿no? Pero no había un consenso. En la morgue de Callao hacemos aproximadamente entre 500 y 700 necropsias al año. Ella es la experimentada forense a la que le tocó en suerte la necropsia y después resguardar el cuerpo mientras el país debatía acaloradamente qué hacer. Una amiga saca el celular y dicen, oye, se murió Abimael Guzmán. Entonces en ese momento uno levanta la orejita y dice, uy, caramba, eso no nos toca a nosotros. Daniela tuvo que ir a la cárcel de la base naval de Callao, donde el jefe de Sendero purgó su pena y murió. La científica acreditó que sí se trataba de Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, pero aún así la gente no creía. ¿De qué murió? De muerte natural y tenía complicaciones múltiples. Tenía insuficiencia renal, tenía enfermedad hepática, tuvo un microinfarto cardíaco. O sea, en realidad él ya era un adulto mayor que tenía muchas complicaciones. 86 años. Sí, sí. Y bastante desgastado además. Después de la identificación, Daniela trasladó el cuerpo a la morgue de medicina legal donde trabaja. La cosa fea empezó el lunes, cuando todos retornan a sus labores. Ahí había gente afuera, tuve que pedir resguardo policial, cercaron la morgue, habían gente a favor, gente en contra, congresistas. Este lunes a las 8 de la mañana llegó a la morgue el congresista José Cueto y a las pocas horas otro grupo de legisladores pidiendo al fiscal identificar el cadáver. Y el lugar empezó a ser asediado por incrédulos de uno y otro lado. Los que eran a favor, simpatizantes de, no, que queremos ver el cuerpo, que ustedes lo están reteniendo. O sea, era una situación tirante de uno y otro lado. El fallecimiento de... Las autoridades temían que la sepultura del cuerpo creara un lugar de culto, pero tampoco había una norma que le permitiera al Estado disponer del cadáver. Sucedió que nadie sabía qué hacer con ese cadáver. Estuvimos cerca de un mes resguardando un cadáver que no tenía familiares, o bueno, que tenía un familiar que también estaba en custodia, y por ese hecho de estar en custodia no se le podía dar. La viuda. La viuda. Hasta que las autoridades, el presidente, el ministro, no sé, tomaron la decisión de llevarse el cadáver, levantar sus actas. Fue necesario que el Congreso legislara a la carrera para expedir una ley que le permitiera al Estado decidir. Y lo que se decidió fue de película. Finalmente, norma establece que la Fiscalía disponga el destino de los cadáveres de los cabecillas terroristas por seguridad y que el Ministerio de Justicia haga la dispersión de cenizas. Finalmente, ¿cómo se resolvió este tema de qué hacer con el cadáver incómodo de Abimael Guzmán? ¿Qué pasó? Me llaman del Ministerio del Interior, me dicen, sí, bueno, se va a tomar las decisiones finales respecto del cuerpo de Guzmán. Me lo dijeron con unas palabras así medio técnicas. Sí. Y me dijeron, tienes que estar a las 9 de la noche en el ministerio.
Y bueno, sin saber exactamente qué iba a ver, pues nada, listé una cámara de fotos, una libreta y me fui para el ministerio. Para acallar a los incrédulos, el gobierno de Pedro Castillo escogió a 3 periodistas que presenciarían el fin de Guzmán. Ricardo fue uno de ellos. Iban a ir 2 periodistas más. Uno es Ángel Páez, del diario La República, y la otra es Jimena La Quintana, que es corresponsal de CNN en el Perú. Llegamos al Ministerio del Interior y ahí empieza una seguidilla de traslados y transbordos, porque del ministerio nos llevaron a la oficina de la Policía contra el Terrorismo. La segunda parada fue en la morgue del Callao, donde había sido llevado el cuerpo después de ser retirado de la base naval. Y ahí pues nos quitaron teléfonos, celulares, cámaras de fotos, y me quedé yo con un lápiz y una libreta. Estábamos en la entrada de la sala de necropsias. Y cuando los ubicaron en la puerta de la sala de necropsias, vino el momento más surrealista. Estos éramos nosotros, estábamos un poquito más atrás, ¿no? Sí. El cuerpo lo retiran de una cámara frigorífica, dentro de una bolsa de plástico y envuelto en papeles de plástico. Y estaba rígido, ¿no? Lo que se ve es casi como un cuerpo plastificado. ¿Podían ver el rostro? Todavía no, porque estaba echado, y lo que yo veía era su mentón. Ajá. Y los pies. Ahí estaban los ministros, los policías, nosotros, los periodistas, y conversábamos un poco y alguien dijo, oye, para que esto se certifique que es Guzmán, sería bueno verle el rostro. Y le dijeron a la doctora, por favor, ¿podría en algún momento, cuando termine su trabajo, erguir el cuerpo? Esa fue posiblemente una de las cosas más incómodas que he tenido que hacer yo en mi vida. Por más terrorista que haya sido, y mira que yo no soy partidaria ni de uno ni de otro bando, se nos pidió que lo inclináramos, porque como el cadáver estaba en decúbito dorsal, la gente que estaba apilada a una distancia de 3 metros, escasos, 2,5 metros, solamente los que estaban en la primera fila podrían ver un poco. Lo sientan durante unos breves segundos en los que nos quedamos mudos. Era su rostro, envejecido, magullado, sin dientes, con la barba más rala. Él había tenido una barba, digamos, frondosa. Se le ve un ojo abierto, un ojo cerrado, algodón en la boca, el cuerpo escuálido. Era él en su versión más desgastada, más maltratada por los años, ¿no? Pero era él. Luego de esa prueba irrefutable ante los periodistas, el cuerpo fue puesto en un ataúd y trasladado hasta una funeraria e ingresado a un horno crematorio. Lo sacan del ataúd y lo ponen en una bolsa y la bolsa es ingresada al horno. Ardió a 1200 grados de temperatura durante 3 horas, luego salieron sus cenizas y hasta ahí es lo que se sabe, ¿no? No sabemos qué pasó con las cenizas finalmente. No, se presume que fueron llevadas a una playa al sur de Lima. ¿Dónde fueron a dar las cenizas es secreto de Estado? Lo cierto es que con la extinción del fundador de Sendero, las tempestades no han cesado. En Perú van 6 presidentes en los últimos 4 años. El más reciente descabezado fue Pedro Castillo, quien está detenido en la base naval de Lima, junto a Montesinos y donde estuvo Fujimori antes de ir a detención domiciliaria. Es la misma cárcel donde Abimael Guzmán terminó sus turbulentos días. Aún hay reductos de Sendero Luminoso en Perú, pequeñas estructuras que no suman más de 500 hombres, sin ideología, ni Dios ni ley, pero dedicados al narcotráfico desde la producción y el traslado de la droga hasta el control de las rutas. Cualquier parecido con Colombia es pura coincidencia. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.